Durmió en plazas públicas con su hijo de 8 años en brazos. Fue expulsada por sus propios padres sin un peso en el bolsillo. Pero cuando heredó una finca abandonada que nadie quería, lo que Sofía encontró escondido entre las paredes lo cambió todo. Y cuando la familia que la despreció volvió de rodillas suplicando perdón, su respuesta fue tan contundente que dejó a todos sin palabras. Quédate hasta el final para descubrir cómo una madre soltera en el fondo del abismo se convirtió en la mujer más respetada del pueblo y por qué ella decidió que ciertas personas no merecen una segunda oportunidad. Antes de comenzar esta historia que tocará tus emociones profundamente, necesito un favor. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos y deja tu like para que este mensaje de justicia y dignidad alcance a más personas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿podrías perdonar a quien te trató peor que basura en tu peor momento? Vamos allá. Sofía Ramírez despertó a las 5:30 de aquella mañana de agosto con el sonido que marcaba el inicio de cada uno de sus días desde hacía 29 años. La voz alterada de su padre resonando por toda la casa pequeña en la periferia sur de Bogotá. ¿Crees que soy un banco, Dolores? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? La respuesta de su madre llegó igualmente fuerte, cargada de años de resentimiento acumulado. ¿Y tú crees que yo no trabajo? ¿Quién paga el recibo de la luz aquí? ¿Quién compra la comida? Sofía jaló la cobija delgada sobre su cabeza, intentando amortiguar el ruido. A su lado, en el colchón matrimonial que compartía con su hijo, en el único cuarto disponible para ellos, Mateo se movió inquieto. El niño de 8 años tenía sueño ligero. Era imposible no tenerlo creciendo en aquella casa donde las paredes delgadas no ocultaban nada. «Mamá», la voz del niño llegó somnolienta, asustada. «Hijo, duerme, son solo los abuelos hablando». Sofía pasó la mano por el cabello oscuro de su hijo intentando calmarlo. «Hablando». ¡Qué mentira piadosa! Aquello era una guerra y siempre lo había sido. Mateo se acurrucó más cerca de ella y Sofía sintió el pecho apretarse. 8 años. Su niño tenía apenas 8 años y ya conocía íntimamente el sonido de puertas que se azotan, platos que se rompen, silencios helados que duraban días. Ya sabía diferenciar cuándo la pelea era normal o cuándo era de esas, las que terminaban con el padre durmiendo en el sofá y la madre encerrada en su habitación. Hoy parecía ser de esas. Sofía miró hacia el techo manchado de humedad del cuartito que ocupaban. Ni siquiera era un cuarto propiamente dicho. Era más bien una bodega que su padre había adaptado años atrás cuando ella quedó embarazada y necesitó volver a casa. Cabía una cama matrimonial, un armario pequeño que ella y Mateo compartían y prácticamente nada más. La ropa de Mateo que no cabía en el armario permanecía en cajas de cartón apiladas en la esquina. Cerró los ojos, pero el sueño no volvió. Nunca volvía después de que las peleas comenzaban. La rutina de Sofía en los últimos 5 meses había sido exactamente la misma. Despertar temprano con las peleas de sus padres, preparar a Mateo para la escuela, dejarlo en el portón de la escuela del barrio, regresar a casa, limpiar la cocina porque Dolores salía corriendo al trabajo sin lavar los platos del desayuno, sentarse en la computadora vieja de la sala y enviar currículos. Decenas de currículos todos los días para vacantes de cajera, vendedora, auxiliar de limpieza, recepcionista, mesera, cualquier cosa, cualquier salario. Las respuestas eran siempre las mismas. Gracias por tu interés, pero hemos seleccionado otros candidatos. Cuando llegaban respuestas. Sofía había perdido su empleo en un call center en marzo, cuando la empresa hizo un recorte del 40% de la plantilla. Ella llevaba allí apenas 9 meses. Siempre los últimos en entrar eran los primeros en salir. Recibió la liquidación mínima, la usó para pagar algunas cuentas atrasadas, comprar uniforme nuevo para Mateo que había crecido y el anterior ya no le servía. Y el resto fue desapareciendo en alimentación, medicinas, pasajes de bus para entrevistas que no daban resultado. Ahora, 5 meses después,
El dinero se había acabado completamente. Conseguía algunos trabajos ocasionales aquí y allá, una limpieza en la casa de alguna conocida, ayudar a una vecina a lavar ropa, vender empanadas en la puerta de la escuela. Pero no era suficiente, no era ni cerca de suficiente, y Germán y Dolores se encargaban de recordárselo todos los días. Sofía se levantó despacio, intentando no despertar a Mateo de nuevo. Se puso el pantalón de sudadera gastado y la sudadera con un agujero en la manga. Agosto en Bogotá era cruel. El frío húmedo se metía hasta los huesos y la casa no tenía calefacción. Apenas una cobija delgada para cada uno y la esperanza de que el día calentara un poco cuando saliera el sol. En la cocina, la discusión había dado una tregua temporal. Su padre estaba sentado a la mesa pequeña, con los brazos cruzados, expresión cerrada. Su madre revolvía algo en la estufa con movimientos bruscos, golpeando las ollas con más fuerza de la necesaria. «¡Buenos días!», murmuró Sofía intentando pasar desapercibida hasta el lavaplatos. Germán levantó los ojos. 58 años. Conductor de bus hacía 32. El rostro marcado por arrugas de amargura más que de edad. Miró a su hija como quien mira un problema sin solución. «Buenos días. Buenos días serían si no tuviera que mantener adultos vagos dentro de mi casa». Sofía sintió la puñalada familiar en el pecho, pero mantuvo la expresión neutra. Ya estaba acostumbrada. Abrió el grifo, se lavó la cara con el agua helada. «Germán, por el amor de Dios, son las 6 de la mañana». Dolores protestó, pero sin real convicción. Era siempre así. La madre se quejaba de la grosería del padre, pero nunca lo enfrentaba de verdad. Y últimamente había comenzado a estar de acuerdo con él. «¿Y qué? La verdad no tiene horario». Germán continuó, la voz subiendo nuevamente. «Ella lleva 5 meses sin trabajar, Dolores. 5 meses comiendo de nuestra comida, gastando nuestra agua, nuestra luz. El mocoso usa internet, gasta jabón, pasta dental. ¿Crees que eso sale gratis?» Lo sé, lo sé». Dolores puso el café en la mesa con un suspiro cansado. Sofía respiró hondo. «Papá, estoy buscando empleo todos los días. Ayer mismo ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado. Es siempre la misma excusa». Germán golpeó la mano sobre la mesa, haciendo temblar las tazas. «Tienes 29 años, Sofía, 29. Ya no eres una niña. Tu obligación es mantenerte, mantener a tu hijo. No quedarte aquí de arrimada, con los brazos cruzados, esperando que tu madre y yo los mantengamos a los dos. No estoy con los brazos cruzados. Estoy enviando currículos, yendo a entrevistas». ¿Entrevistas? Germán soltó una risa sin humor. «¿Y dónde está el resultado de esas entrevistas? ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde está el dinero?» Sofía apretó los labios. ¿Qué podía decir? Que el mercado estaba difícil, que había 50 personas compitiendo por cada vacante, que estaba intentando pero simplemente no lo lograba. Todo eso sonaba a excusa, y tal vez lo era. Tal vez ella realmente no estaba intentando lo suficiente. Tal vez ella era el problema. «Mira, no quiero discutir a primera hora de la mañana». Dolores intervino, sirviendo café a su esposo. «Pero Sofía, tu padre tiene razón. La situación es insostenible. Ya no podemos más». «¿No pueden más qué, mamá?» Sofía sintió la voz temblar. «¿No pueden ayudarme más? Soy tu hija. Mateo es tu nieto». «Justamente por eso». Dolores evitó la mirada de su hija. «Justamente por eso necesitas aprender a valerte por ti misma. No vamos a vivir para siempre, Sofía, y necesitas, no sé, casarte de nuevo, conseguir a alguien que te ayude. Eres bonita, todavía joven. No puedes seguir así dependiendo de tus padres». Sofía sintió la humillación arder. Casarse, conseguir a alguien, como si ella fuera un problema que necesitara un hombre para resolverlo. «Mamá, no necesito ningún hombre. Necesito un empleo y lo voy a conseguir. Solo necesito un poco más de tiempo». «¿Más tiempo?». Germán explotó nuevamente. «¿Cuánto más, Sofía? 6 meses más? ¿1 año?».
¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantarte aquí? ¡Germán! Esta vez Dolores realmente intentó calmar a su esposo poniendo la mano en su brazo, pero él se zafó. No, Dolores, basta. Ya no aguanto más esta situación. Peleamos por culpa de ella, lo sabes. Nos estresamos por culpa de ella. Si no fuera por tener que mantenerla a ella y al mocoso, tendríamos dinero sobrando. Tendríamos paz en esta casa. Entonces eso es. Sofía sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. Yo soy el problema, soy la causa de sus peleas. Sí, Germán se levantó de la silla, empujándola hacia atrás. Sí lo eres. Ustedes son una piedra en nuestro cuello. Yo trabajo como un condenado, manejando el bus lleno, aguantando pasajeros maleducados, tráfico. ¿Todo para qué? Para llegar a casa y tener que dividir mi dinero con quien no trabaja, no contribuye, no ayuda en nada. Yo ayudo, limpio toda la casa, hago la comida. Limpiar la casa y hacer comida no paga cuentas, Sofía. El dinero paga las cuentas y tú no traes ni un peso a esta casa. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Sofía miró a su madre esperando. ¿Qué? Apoyo, defensa. Pero Dolores estaba mirando el café en su taza, los hombros caídos, derrotada. ¿Mamá? Sofía llamó, la voz pequeña. Dolores suspiró. Hija, tal vez sea mejor que pienses en otras alternativas. ¿Qué alternativas, mamá? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Mateo y yo. Y ese es el problema. Germán interrumpió, la voz más calmada ahora, pero todavía dura. No tienes porque siempre nos tuviste a nosotros. Siempre supiste que al final, por peor que se pusiera, íbamos a estar aquí. Entonces te acomodaste. No corriste detrás de verdad. Te quedaste cómoda. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cómoda. Él pensaba que ella estaba cómoda, durmiendo en una bodega con su hijo, sin dinero para comprarle un dulce, usando ropa vieja, pasando vergüenza cada vez que tenía que pedir dinero prestado para comprar pan. ¿Eso era comodidad? Papá, por favor. Su voz salió llorosa ahora y ella odió eso. Odió parecer débil, necesitada, pero eso era lo que era, ¿no? Solo un poco más de tiempo. Voy a conseguir un empleo, lo prometo. Solo no me eches, por favor. Germán tomó su mochila, la botella de café que llevaba al trabajo. Miró a su hija por un largo momento y por primera vez Sofía vio algo más allá de la rabia en sus ojos. Cansancio, tal vez hasta lástima, pero no suficiente para cambiar de opinión. Hablamos después, murmuró y salió por la puerta. Sofía miró a su madre. Dolores todavía no levantaba los ojos. Mamá, ve a despertar a Mateo, hija. Va a llegar tarde a la escuela. Y eso fue todo. La conversación había terminado, pero el mensaje había sido dado. Sofía volvió al cuartito. Mateo estaba despierto, sentado en la cama, las rodillas contra el pecho, los ojos muy abiertos, asustados. ¿Escuchaste? Sofía preguntó en voz baja, ya sabiendo la respuesta. Mateo asintió con la cabeza. Sofía se sentó a su lado, lo atrajo hacia un abrazo. El niño era pequeño para su edad. Desnutrición, había dicho el médico del centro de salud. Necesitaba comer mejor, más proteína, más frutas, como si Sofía pudiera simplemente hacer que eso apareciera. Mamá, ¿vamos a tener que irnos de aquí? La voz de Mateo era fina, temblorosa. No, mi amor, claro que no. El abuelo solo está nervioso. No habló en serio, pero ella sabía que estaba mintiendo. Y por la forma en que Mateo la abrazó más fuerte, él también lo sabía. Los días que siguieron fueron tensos. Germán apenas hablaba con Sofía. Solo lanzaba miradas duras cuando se cruzaban en la cocina. Dolores intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero estaba diferente, distante, evitando contacto visual, saliendo de casa más temprano y volviendo más tarde. Sofía intensificó la búsqueda de empleo. Se registró en más sitios web, aplicaciones de trabajos ocasionales, grupos de WhatsApp de vacantes. Consiguió una limpieza en una casa en el norte. Ganó 80,000 pesos, pero gastó 30,000 en pasajes de ida y vuelta. Logró vender 30 empanadas en la puerta de la escuela de Mateo. Ganó $50,000. Juntó todo. Compró arroz, frijoles, huevos, un paquete de pasta. Lo puso en la despensa de la casa como contribución silenciosa. Germán lo vio, pero no comentó nada. El jueves,
Sofía tuvo una entrevista para cajera en un supermercado del barrio. Se arregló lo mejor que pudo. Se puso el único conjunto presentable que tenía, un pantalón negro de vestir con un remiendo discreto en el bajo y una blusa blanca abotonada, amarillenta del tiempo pero limpia. Se recogió el cabello en un moño. Se puso un labial viejo que le había regalado una amiga años atrás. La entrevista duró 15 minutos. La gerente de recursos humanos, una mujer de unos 45 años, con expresión aburrida, hizo las preguntas estándar. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo manejas la presión? Sofía respondió todo correctamente, de la forma que había ensayado. Habló con entusiasmo, sonrió, demostró interés genuino. La gerente asintió. ¿Anotó algo? Dijo el clásico: te llamamos. Sofía salió de allí con esperanza. Había ido bien. Sabía que había ido bien. Tal vez esta vez. Viernes, nada. Sábado nada, lunes, martes nada. El miércoles por la noche Germán y Dolores llamaron a Sofía para una conversación en la sala. Mateo estaba en el cuartito haciendo la tarea. Sofía se sentó en el sofá viejo. Sus padres se quedaron de pie. Y eso ya lo decía todo sobre la dinámica de aquella conversación. Sofía, Germán comenzó, y su voz estaba diferente. No estaba enojada, estaba decidida, resuelta. De alguna forma, eso era peor. Hemos pensado mucho, hablado bastante y llegamos a una conclusión. Sofía sintió el corazón dispararse. Papá, déjame terminar. Levantó la mano. La situación no es sostenible, no es justo para nosotros y sinceramente tampoco es justo para ti. Tienes 29 años, Sofía. Necesitas aprender a valerte por ti misma. Necesitas tener tu independencia, tu vida. Lo sé, papá, y estoy intentando. Intentar no es suficiente. Dolores interrumpió. Y Sofía vio que su madre tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de frustración, de cansancio. Ya no podemos más. Necesitamos nuestra paz de vuelta, hija. Necesitamos nuestra casa de vuelta. Sofía sintió el mundo desmoronarse. ¿Ustedes me están echando? Te estamos dando un empujón, Germán dijo, y había convicción en su voz. A veces la persona necesita caer para aprender a levantarse sola. Siempre nos tuviste de soporte, entonces nunca necesitaste realmente valerte por ti misma. Ahora vas a necesitar y vas a poder. Tenemos fe, papá. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, tengo a Mateo. Y es justamente por eso que vas a tener que correr detrás, por tu hijo. Germán se agachó frente a ella y Sofía vio que él realmente creía en lo que estaba diciendo. Genuinamente pensaba que estaba haciéndole un favor, enseñándole una lección. Sofía, eres fuerte. Siempre lo has sido, pero te acomodaste aquí y eso no es bueno para ti, no es bueno para Mateo. Los niños necesitan ver a la madre luchando, venciendo, no viviendo de arrimada en casa de los abuelos. Pero estoy luchando, estoy buscando empleo todos los días. Entonces ahora vas a luchar de verdad, dijo Dolores, secándose los ojos. Queremos que te vayas hasta el viernes, Sofía. Son 2 días. Da tiempo de que encuentres algo. Alguna amiga que te pueda alojar por un tiempo, un albergue, no sé. Pero el viernes necesitas estar fuera de aquí. Sofía no podía creerlo. Miró a su madre, luego a su padre, esperando que dijeran que era una broma, una prueba, cualquier cosa. Pero sus rostros eran serios. Decididos. ¿Hablan en serio? Van a tirarme a la calle con un niño. Nadie te está tirando a la calle. Germán se levantó, ajustándose los pantalones. Te estamos liberando, dándote una oportunidad de crecer, de ser independiente. Un día nos lo vas a agradecer. Un día los voy a agradecer. Sofía se levantó también, la voz subiendo. ¿Van a poner a su nieto de 8 años en la calle y creen que los voy a agradecer? Sofía, no grites. Dolores miró hacia el cuartito. Mateo va a escuchar. ¿Y qué si escucha? Si va a escuchar, que escuche. Necesita saber que sus abuelos, que siempre dijeron que lo aman, lo están echando a la calle. ¡Basta! Germán golpeó la mano contra la pared. La decisión está tomada. El viernes, Sofía, empaca tus cosas y vete. Y no sirve hacer drama, llorar, suplicar. No va a cambiar nada. Ya decidimos. Se fue a su habitación.
Cerró la puerta. Dolores se quedó un momento más mirando a su hija con una expresión que mezclaba lástima y determinación. Lo siento, hija, pero es por tu bien. Y también se fue. Sofía se quedó parada en la sala temblando, no de frío, de shock, de miedo, de una sensación de abandono tan profunda que dolía físicamente. Viernes. 2 días. Tenía 2 días para encontrar un lugar, pero no tenía dinero para arriendo, no tenía fiador, no conocía a nadie que pudiera alojarla con un niño. Las amigas que tenía estaban tan jodidas como ella, vivían en pensiones, compartían cuarto con otras personas, apenas tenían espacio para sí mismas. ¿Albergue con Mateo? La idea la aterrorizaba. Había escuchado historias, lugares sobrepoblados, peligrosos, donde separaban a madres de hijos, donde los niños veían cosas que no deberían ver. Pero ¿qué podía hacer? Sofía volvió al cuartito. Mateo había dejado de hacer la tarea y estaba acostado en la cama de espaldas a la puerta. Sus hombros temblaban levemente. Había escuchado todo. Sofía se acostó a su lado, atrajo a su hijo cerca. Mateo se volteó y la abrazó fuerte, el rostro hundido en su pecho, mojado de lágrimas silenciosas. «Vamos a estar bien, mi amor», susurró Sofía, pasando la mano por su espalda. «Mamá va a encontrar la forma. Siempre encontramos la forma, ¿verdad?» Mateo no respondió, solo siguió llorando bajito, intentando no hacer ruido, porque hasta en eso había aprendido a no molestar. Sofía miró hacia el techo manchado por última vez como habitante de aquella casa. Sintió una mezcla de pavor, rabia y tristeza tan grande que casi la ahogó. Pero también sintió, por primera vez en 5 meses, una claridad extraña. Había pasado todo ese tiempo intentando agradar, intentando probar su valor, intentando ser merecedora de la ayuda de sus padres, pensando que si intentaba un poco más, si era más útil, más agradecida, más invisible, tal vez la dejarían quedarse. Pero no se trataba de eso. Nunca se trató de eso. Germán y Dolores no la querían allí. Simple. Y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Entonces, tal vez era realmente hora de dejar de intentar. El jueves, Sofía pasó el día entero intentando encontrar alternativas. Llamó a la trabajadora social del centro de salud, que dijo que necesitaba abrir un protocolo, agendar visita, hacer evaluación, un proceso que llevaría semanas. Llamó a albergues que dijeron que estaban llenos o que no aceptaban niños, o que necesitaba remisión de asistencia social. Llamó a las 3 amigas más cercanas que tenía. Una no contestó, otra dijo que le encantaría ayudar, pero vivía de favor en casa de su hermana. La tercera fue más directa. «Sofía, yo apenas puedo mantenerme. No puedo, lo siento». Por la tarde, tomó los 150,000 pesos que había juntado de los trabajos ocasionales y fue hasta el centro. Intentó encontrar un cuarto de pensión, cualquier cosa. Los más baratos costaban 500,000 mensuales. Necesitaba pagar adelantado 3 meses más depósito. No tenía ni para una semana. Regresó a casa cuando anocheció. Mateo estaba callado, empacando sus propias cosas en una mochila pequeña. El niño había separado 3 conjuntos de ropa, el estuche escolar, un cuaderno de dibujo, el osito de peluche gastado que le habían regalado cuando era bebé. Sofía empacó sus propias cosas en una bolsa grande de supermercado. 3 pantalones, 4 blusas, una chaqueta vieja, el neceser con las cosas de higiene, documentos en una carpeta plástica, fotos antiguas, pocas, que guardaba en una caja de zapatos. Fue todo lo que cupó. Germán y Dolores no estaban en casa. Habían salido juntos, probablemente para no tener que ver a su hija haciendo las maletas, para no tener que enfrentar a su nieto. Sofía tomó 2 cobijas viejas del armario. Iba a hacer frío. El viernes amaneció nublado, con cara de lluvia. Sofía despertó a Mateo temprano, le dio desayuno, pan con mantequilla, el último que había. Le arregló el uniforme. Iba a ser su último día de clases por un tiempo. No sabía cuándo podría volver a meter al niño en la escuela. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó Mateo mientras se ponía los tenis. «Vamos a encontrar un lugar, hijo. Solo por unos días, hasta que mamá consiga un empleo. ¿Pero tipo dónde? ¿Casa de alguien?». Sofía no sabía qué responder. «Vamos a encontrar la forma, ¿ok?
confía en mamá. Llevó a Mateo hasta la escuela. Lo abrazó más tiempo de lo normal. Cualquier cosa, le pides a la profesora Sandra que me llame. Sí, sí, mamá. Sofía lo vio entrar por el portón, la mochilita en la espalda, y sintió el corazón partirse. Pero no podía pensar en eso ahora. Necesitaba ser fuerte. Regresó a casa. Germán ya había salido al trabajo. Dolores estaba en la cocina tomando café. Las dos se miraron por un largo momento. ¿Tus cosas están listas?, preguntó Dolores, la voz neutra. Sí. ¿Conseguiste algún lugar? No. Silencio. Dolores revolvió el café con la cuchara mirando la taza. Sofía, ¿entiendes, verdad? No entiendo. Sofía interrumpió, y su voz estaba sorprendentemente calmada. No entiendo cómo puedes hacer esto con tu propia hija, con tu propio nieto, pero está bien. Ustedes tomaron su decisión y me voy como quieren. Pero no me pidas que entienda. No me pidas que acepte porque nunca lo voy a hacer. Dolores no respondió, solo siguió revolviendo el café que ya estaba revuelto hace mucho tiempo. Sofía tomó las bolsas, se las puso en la espalda, echó una última mirada a la casa que había sido su hogar toda su vida. El sofá viejo donde veía televisión las tardes de domingo, la mesa donde hacía tareas cuando niña, la puerta del cuarto de sus padres siempre cerrada, siempre guardando peleas y silencios. No iba a extrañar nada. Salió sin mirar atrás. En la calle, la realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. ¿A dónde ir? Tenía algunos pesos en el bolsillo. Tal vez alcanzara para comprar pan, algo de comer más tarde. Pero después, por la noche, ¿dónde dormir? Sofía caminó sin rumbo por un tiempo. Pasó por la panadería de don Alberto, por el puesto de periódicos de doña Carmen, por el mini mercado donde siempre compraba. Las personas la saludaban normalmente. Buenos días, Sofía, sin saber que ella estaba literalmente sin techo. Llegó a una plaza. Tenía algunas bancas, un parquito con columpios oxidados, algunas personas. Un señor anciano leyendo el periódico, una mujer con bolsas que parecía estar esperando a alguien, dos hombres bebiendo cerveza, aunque eran las 10 de la mañana. Sofía se sentó en una banca más alejada, puso las bolsas a su lado y por primera vez, desde que despertó, dejó que las lágrimas cayeran. Lloró bajito, intentando no llamar la atención. Lloró por la situación en la que estaba. Lloró por el hijo que iba a recoger en unas horas y no tendría a dónde llevarlo. Lloró por los padres que prefirieron su propia paz a proteger a su hija. Lloró por todas las veces que se había sentido una carga, un peso, un problema. Pero después de que las lágrimas se acabaron, Sofía se secó el rostro, respiró profundo y decidió algo. No sabía cómo todavía, pero iba a salir adelante, por ella y principalmente por Mateo, porque si algo le había enseñado toda esa vida de lucha, era que ella era más fuerte de lo que imaginaba. Iba a necesitar toda esa fuerza en los días que estaban por venir. Sofía pasó el día entero en aquella plaza, sentada en la banca observando el movimiento. Por la mañana, madres llevando niños a la escuela. Al mediodía, trabajadores del comercio local haciendo pausa para almorzar. Por la tarde, ancianos jugando dominó debajo de un árbol. Niños jugando en los columpios oxidados. Ella era invisible allí, una más sentada en una banca de plaza. Nadie imaginaba que aquella mujer de 29 años, con ropa limpia y cabello recogido, estaba sin casa, sin dinero, sin futuro visible. A las 3 de la tarde, Sofía fue a recoger a Mateo en la escuela. El niño salió corriendo cuando la vio, la mochilita rebotando en su espalda. «Mamá, la profesora Sandra preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Hiciste bien, mi amor». Sofía tomó su mano, forzó una sonrisa. «¿Y entonces, cómo estuvo la clase?» «Bien, hicimos un dibujo de la familia». Mateo sacó un papel arrugado de la mochila. Era un dibujo simple, trazos infantiles. Una mujer alta, un niño pequeño, los dos tomados de la mano, un sol amarillo en la esquina. Solo los dos, sin abuelos, sin casa en el fondo. Solo Sofía y Mateo, sueltos en el papel blanco. Sofía sintió la garganta apretarse. «Quedó hermoso, hijo. Hermoso de verdad. ¿Puedo guardarlo?» «Claro, es tuyo». Caminaron de vuelta a la plaza. Mateo extrañaba,
Sofía lo notaba. El niño miraba alrededor, confundido, esperando que ella lo llevara a algún lugar, pero ella solo volvió a la banca, se sentó, atrajo a su hijo cerca. Vamos a quedarnos aquí un ratito, ¿ok? ¿Aquí en la plaza? Sí, hasta que mamá resuelva unas cosas. Mateo no preguntó más nada. Solo se acurrucó en su regazo, cansado de la escuela, y terminó quedándose dormido allí mismo, la cabeza en el hombro de su madre. Sofía lo abrazó, sintiendo el peso tibio de su hijo contra ella. Miró alrededor. El sol estaba comenzando a descender. En algunas horas estaría oscuro y frío, muy frío. Tenía 2 cobijas, alguna ropa, 150,000 pesos y un hijo de 8 años para proteger. Cuando Mateo despertó, ya eran casi las 6 de la tarde. El movimiento en la plaza había disminuido. Los ancianos se habían ido, los niños también. Quedaron solo los 2 hombres que bebían cerveza, ahora visiblemente borrachos, y una mujer mayor, aparentemente habitante de calle, que se había instalado en una banca del otro lado de la plaza con varias bolsas. «Mamá, tengo hambre», dijo Mateo frotándose los ojos. Sofía había comprado 2 panes en la panadería más temprano, usando 4,000 pesos. Le dio uno a Mateo, comió la mitad del otro, guardó la otra mitad para después. «¿Es solo esto?», preguntó Mateo, mordiendo el pan seco. «Por ahora sí, mi amor, pero mañana compramos más cosas, ¿ok?». Mateo comió despacio, haciendo que el pan durara. Había aprendido en los últimos meses de dificultad a no desperdiciar comida. Ningún niño debería aprender eso tan temprano. La noche cayó completamente. La temperatura se desplomó. Sofía le puso la chaqueta vieja a Mateo. Los cubrió a ambos con las 2 cobijas. Se quedaron allí abrazados en la banca, intentando calentarse. «Mamá, ¿vamos a dormir aquí?». Sofía no quería mentir. «Hoy sí, hijo, solo hoy. Mañana encontramos un lugar mejor. Hace frío, lo sé, mi amor. Quédate bien pegadito a mí, ¿sí?». La primera noche en la calle fue la peor de la vida de Sofía. No durmió, se quedó despierta, vigilante, protegiendo a su hijo con su propio cuerpo. Mateo logró dormir algunas horas, más por agotamiento que por comodidad. Temblaba incluso debajo de las cobijas. Sofía miraba el cielo oscuro, las pocas estrellas visibles entre los edificios, y pensaba: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de intentar hacer todo bien, terminó en una banca de plaza con hambre, con frío, con miedo? Alrededor de las 3 de la madrugada comenzó a llover. Una llovizna fina, helada. Sofía se levantó rápidamente, tomó las bolsas y jaló a Mateo, que despertó asustado, hacia debajo del alero de una tienda cerrada cerca. Allí se quedaron hasta que amaneció, mojados, con frío, exhaustos. Cuando salió el sol, Sofía usó el baño de una estación de gasolina para lavarse los rostros, intentar arreglarse mínimamente. El empleado miró con desconfianza, pero no dijo nada. En el espejo sucio del baño, Sofía vio su reflejo: ojeras profundas, cabello desarreglado, ropa arrugada. Apenas se reconocía. Mateo estaba pálido, los ojos hundidos. «Mamá, ¿no voy a la escuela hoy?». «No hoy, hijo, hoy no». No podía mandarlo así, visiblemente mal cuidado. La profesora se daría cuenta, llamarían a asistencia social, podrían quitarle a Mateo. Ese miedo la aterrorizaba más que cualquier otro. El segundo día fue peor que el primero. Sofía usó $20,000 para comprar un sándwich mixto y lo dividió con Mateo. Compraron agua en una tiendita. Pasaron el día caminando, porque quedarse quieta era peor. El frío se metía en los huesos, el hambre dolía más. Por la tarde, Sofía vio una iglesia abierta. Entraron. Había algunas personas rezando, otras simplemente sentadas en las bancas. Hacía calor allá adentro, silencioso, seguro. Se quedaron 2 horas. Mateo hasta durmió un poco, recostado en la banca de madera. Sofía rezó. No era muy religiosa, pero en aquel momento necesitaba creer en algo mayor, en alguna fuerza que pudiera ayudar. «Por favor», susurró, manos entrelazadas, ojos cerrados. «Por favor, ayúdame, muéstrame un camino, cualquier camino. Ya no aguanto más ver a mi hijo así, por favor». No hubo respuesta, solo el silencio pesado de la iglesia vacía.
Cuando salieron, ya estaba oscureciendo de nuevo. La segunda noche se aproximaba. Esta vez, Sofía encontró un lugar un poco más protegido, la entrada cubierta de un edificio comercial cerrado, con un saliente mayor que los protegía mejor de la lluvia. Extendieron las cobijas en el piso de cemento. Mateo estaba comenzando a toser, una tos seca, insistente. «Mamá, me duele el pecho». Sofía puso la mano en su frente. Estaba caliente. Fiebre. El pánico la invadió. Mateo se estaba enfermando. Necesitaba medicina, un médico, cuidados. Y ella no tenía cómo darle nada de eso. Usó 12,000 más en una farmacia para comprar acetaminofén infantil. Se lo dio a Mateo. Rezó para que la fiebre bajara. La segunda noche fue aún peor. Mateo tosía, se movía inquieto, la llamaba dormido. «Mamá, mamá». Sofía lo abrazaba, tarareaba bajito canciones de cuna que cantaba cuando él era bebé. Intentaba mantener a su hijo caliente. Por la mañana solo le quedaban 114,000 pesos y Mateo estaba peor. La fiebre había bajado un poco, pero la tos había empeorado. Sus labios estaban agrietados, los ojos rojos. «Mamá, ¿cuándo vamos a ir a casa?». La pregunta partió el corazón de Sofía. «Pronto, hijo, pronto». Pero pronto parecía una eternidad de distancia. En el tercer día, Sofía estaba tan desesperada que consideró seriamente volver a la casa de sus padres, tocar la puerta, suplicar, tragarse el orgullo, aceptar cualquier humillación, cualquier condición. Pero entonces recordó la mirada de Germán, aquella determinación fría. No la iban a aceptar de vuelta, no tan rápido, y ella no iba a darles la satisfacción de verla arrastrándose. Usó $25,000 en una pensión para tomar una ducha caliente y lavar la ropa. La dueña de la pensión, una señora gorda de unos 60 años, miró a Mateo con lástima. «Ese niño está enfermo. Lo sé, estoy cuidándolo». «¿Cuidando? ¿Cuidando cómo? Están en la calle, ¿no?». Sofía no respondió, pero la respuesta estaba en el silencio. La señora suspiró. «Mira, niña, no puedo alojarte. No tengo espacio y, sinceramente, no tengo condiciones». Pero fue a la cocina. Volvió con una bolsa. «Hay unos panes aquí, unas frutas, una vianda que sobró del almuerzo. Llévalo». Y metió un billete de 20,000 en la mano de Sofía. «No es mucho, pero compra medicina para el niño». Sofía sintió las lágrimas venir. «Gracias. Muchas gracias, de verdad. Anda con Dios, niña, y busca ayuda. Hay asistencia social, hay albergues». «Sí, lo sé. Voy a ir, gracias». Pero Sofía ya había intentado, y las puertas estaban cerradas o llenas de burocracia que llevaría semanas. Con la comida y el dinero extra, el tercer día fue un poco menos horrible. Mateo comió bien por primera vez en 3 días. La tos mejoró un poco. Sofía compró más acetaminofén, un jarabe barato. Por la noche encontraron un mejor lugar para dormir, debajo del alero de una parada de bus, con un techo mayor y bancas largas donde Mateo podía acostarse. En el cuarto día, en la mañana del martes, el celular de Sofía sonó. Casi no contestó. El número era desconocido y su primer pensamiento fue: «Es cobranza». Pero contestó. «¿Aló, señora Sofía Ramírez?». «Sí, soy yo. Habla el licenciado Fernando Ortiz, abogado. Estoy llamando desde Fusagasugá, Cundinamarca. ¿La señora conoció a un Eduardo Vargas?». El corazón de Sofía se detuvo. Eduardo, el padre de Mateo, el hombre que la había abandonado embarazada 8 años atrás y desaparecido completamente de sus vidas. «Sí lo conocí». «¿Por qué?». «Señora Sofía, lamento informarle que el señor Eduardo falleció hace 3 semanas en un accidente de tránsito en la autopista a Girardot». Sofía sintió una mezcla extraña de emociones. Shock, tristeza, rabia, alivio. ¿Cómo se sentía cuando alguien que te abandonó moría? «Entiendo. ¿Pero por qué me está llamando?». «Porque el señor Eduardo dejó un testamento simple, registrado hace 4 años en notaría aquí en Fusagasugá, y en él deja su única propiedad para Mateo Vargas Ramírez, su hijo, con usted. Como Mateo es menor de edad, usted es la responsable legal». Sofía estaba confundida. ¿Propiedad? ¿Qué propiedad? «Una finca, un pequeño terreno rural de aproximadamente 3 hectáreas en la zona rural de Fusagasugá. Pertenecía al tío de Eduardo, que se lo dejó cuando falleció. Eduardo nunca vivió allí. De hecho,
por la documentación que tenemos aquí, la propiedad está abandonada desde hace al menos 18 años. Una finca, una propiedad abandonada. Pero, ¿tenía valor? ¿Eso significaba algo? Licenciado Ortiz, hesitó. Señora Sofía, voy a ser honesto con usted. La propiedad está en situación bien precaria. Es una construcción antigua, sin mantenimiento, en área rural alejada. El valor de mercado es bajo, pero es una propiedad regularizada, con escritura, sin deudas. Es de ustedes legalmente, de Mateo específicamente, pero bajo su custodia. ¿Y podemos vivir allí? Técnicamente sí, usted es la responsable legal del menor que es el propietario. Pero como le dije, está bien precaria, necesita reforma, no tiene estructura básica adecuada. No quiero crear falsas expectativas. Sofía miró alrededor. Estaba en una parada de bus, su ropa en una bolsa, su hijo enfermo a su lado, durmiendo en la calle hacía 4 días. Precario era relativo. Licenciado Ortiz, dijo, la voz firme, quiero aceptar la herencia. Mateo y yo queremos la finca. ¿Está segura? Tal vez sería mejor venir primero a ver el estado, evaluar. Estoy segura. No tenemos a dónde ir ahora. Cualquier lugar con techo y paredes ya es más de lo que tenemos. Hubo una pausa. Entiendo. Mire, la señora puede venir hasta Fusagasugá. Necesito que firme algunos documentos. Transfiera oficialmente la propiedad, le entregue las llaves. ¿Puedo encontrarme con usted en la terminal de buses? Facilitar el proceso. Sí, podemos. ¿Cuándo? Mañana por la mañana hay bus saliendo de Bogotá a las 7. Llega aquí alrededor de las 9:30. Vamos a estar allá. Cuando colgó, Sofía miró a Mateo, que había despertado y estaba escuchando todo con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿vamos a tener una casa? Sofía atrajo a su hijo hacia un abrazo apretado. Vamos, mi amor, vamos a tener. Usó los últimos $89,000 para comprar pasajes de bus para ella y Mateo hasta Fusagasugá. Sobraron $15,000. Compró pan, banano, una cajita de leche. Guardó $5,000 para emergencia. Aquella noche, la última en la calle, Sofía apenas durmió. Pero no era por miedo o frío. Era por ansiedad, por esperanza, por una sensación extraña, casi mística, de que tal vez, solo tal vez, lo peor había quedado atrás. A la mañana siguiente, a las 5:30, Sofía y Mateo estaban en la terminal de transporte del sur. Tomaron el bus de las 7. 3 horas de viaje. Sofía miró por la ventana mientras Bogotá quedaba atrás. La ciudad donde nació, donde creció, donde sufrió. No sentía nostalgia. No todavía, tal vez nunca. Mateo durmió en su regazo durante casi todo el viaje. Sofía lo abrazaba. Observaba el paisaje cambiar de urbano a rural, de edificios a montañas, de concreto a verde. A las 9:40, el bus paró en la terminal de Fusagasugá, un pueblo mediano en clima cálido de Cundinamarca. Casas sencillas, comercio local, personas caminando sin prisa. El licenciado Ortiz estaba esperando en la entrada de la terminal. Un hombre de unos 45 años, delgado, gafas de montura gruesa, maletín ejecutivo en la mano. Sonrió cuando vio a Sofía y Mateo bajando del bus. Señora Sofía, soy yo. Gracias por estar aquí. Estrechó su mano, luego se agachó a la altura de Mateo. ¿Y este es Mateo? Hola. Hola, campeón. Tu papá te dejó una propiedad. Ahora eres dueño de una finca. Mateo parpadeó confundido. ¿Una finca de verdad? De verdad. El licenciado Ortiz los llevó hasta una cafetería cercana. Pidió pan de bono y chocolate caliente para Mateo, café negro para Sofía. Mientras Mateo comía, y comía como si no hubiera mañana, no había comido bien en días. El abogado explicó la situación. La finca queda a unos 20 kilómetros de aquí, en la vía a Arbeláez. Es zona rural, algo aislada. El terreno tiene 3 hectáreas, pero solo una pequeña parte tiene construcción. La casa es antigua, de mampostería y madera, techo colonial. Tiene una sala, 2 cuartos pequeños, cocina rústica, un baño externo medio deteriorado, aljibe de agua en la parte de atrás que, por lo que sé, todavía funciona, pero no tiene energía eléctrica activa. Fue cortada hace años por falta de pago. Necesita reactivarla y eso tiene costo. Sofía escuchaba atentamente. Y el terreno alrededor. Monte alto,
algunos árboles frutales antiguos, un mango enorme, algunos naranjos, hay un gallinero abandonado, un galpón pequeño medio caído. Sinceramente, señora, no es habitable en los estándares normales, pero es suyo, de ustedes. ¿Podemos ir a verla? Claro, de hecho puedo llevarlos ahora. Solo necesito que firme estos documentos primero. Abrió el maletín, sacó varios papeles. Aquí está el término de aceptación de la herencia. Aquí la transferencia de titularidad para Mateo bajo su custodia legal. Aquí el recibo de las llaves. Sofía firmó todo. Sus manos temblaban un poco. Cuando terminó, el licenciado Ortiz le entregó un llavero con 3 llaves oxidadas. Las llaves de la finca, una de la puerta principal, una del galpón, una no sé de qué, tal vez de algún cuarto interno. Sofía sostuvo las llaves como si fueran oro. De cierta forma lo eran. Eran la diferencia entre tener un techo y dormir en la calle. El licenciado Ortiz los llevó en su carro. Salieron del pueblo, tomaron una carretera destapada que subía por la montaña. El paisaje era hermoso, verde, montañas al fondo, cielo azul, tan diferente del concreto de Bogotá. Después de 25 minutos, giraron en un camino aún más pequeño, casi un sendero de tierra con monte a los lados, y al final de ese camino había una construcción, la finca. Sofía bajó del carro despacio, Mateo a su lado. Se quedaron parados por un momento, solo mirando. La casa era exactamente como el licenciado Ortiz había descrito, antigua, descuidada, paredes descascaradas, pintura borrada por el tiempo, ventanas de madera, algunas con vidrios rotos, puerta principal con vada, tejas coloniales, varias faltando o rotas. Un corredor al frente con vigas de madera a la vista, piso de tablas gastadas. Alrededor, el monte había tomado el control. Crecía alto, casi tapando las ventanas, pero se podía ver que el terreno era amplio. Y allá al fondo, el árbol de mango que el licenciado había mencionado. Enorme, antiguo, retorcido. ¿Es aquí?, preguntó Mateo, la voz pequeña. Sí, mi amor. Es aquí. Es... El licenciado Ortiz tosió, incómodo. Mire, señora Sofía, si quiere puedo intentar ayudar. Puedo hablar con asistencia social del municipio, ver si consigue algún auxilio para reforma o... No necesita, Sofía interrumpió, todavía mirando la casa. Gracias, licenciado Ortiz, de verdad, gracias por todo. Pero nosotros podemos desde aquí. Él pareció escéptico, pero no discutió. Está bien, mi tarjeta está en la documentación. Cualquier cosa, cualquier problema legal, puede llamarme. Se fue. Y Sofía y Mateo se quedaron solos. Por primera vez en 5 días tenían un lugar que era de ellos. Sofía respiró hondo, tomó la mano de Mateo y caminó hasta la puerta principal. Metió la llave oxidada en la cerradura. Costó girar, pero giró. La puerta se abrió con un chirrido fuerte. El olor que salió era de moho, polvo, abandono, pero era olor a casa. Entraron. La sala era pequeña, piso de cemento agrietado, paredes de mampostería manchadas de humedad. Había un sofá viejo cubierto por una sábana empolvada, una mesita de centro con patas rotas, un estante de madera cayéndose a pedazos. A la derecha, la cocina, estufa de leña, no de gas, lavaplatos de concreto, algunas ollas viejas colgadas en clavos. A la izquierda, 2 cuartos pequeños, cada uno con una cama sencilla vieja, estructura de hierro oxidado, colchones que probablemente tenían bichos. Al fondo, la puerta al baño externo, un cubículo de mampostería con inodoro roto y una ducha improvisada. Era horrible, deprimente, aterrador, era perfecto. Sofía se volteó hacia Mateo. El niño miraba todo con ojos muy abiertos, sin saber si alegrarse o asustarse. Y entonces, mi príncipe, ¿qué te parece? Mateo dudó, luego dijo con toda la honestidad de un niño de 8 años. Está feo, mamá. Sofía rió, una risa genuina, la primera en días. Está feo de verdad, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es nuestro y lo vamos a dejar bonito. Vas a ver que limpiando, arreglando, reparando. Sofía miró alrededor haciendo cálculos mentales. Primero limpiamos todo, después vemos qué se puede aprovechar, después arreglamos lo que está roto, y de a poquitos va quedando bien. ¿Y vamos a tener comida? La pregunta simple y directa golpeó a Sofía de lleno. Vamos, hijo.
voy a encontrar la forma. Lo prometo. Pasaron la tarde entera limpiando. Usando ramas secas, Sofía improvisó una escoba y barrió todo el piso. Usaron agua del aljibe, que milagrosamente todavía funcionaba, para lavar el piso de la cocina y la sala. Tiraron lo que estaba completamente inservible: colchones mohosos, ollas agujereadas, tablas podridas. Al final del día, la casa todavía estaba fea, pero estaba limpia, y eso ya era algo. Usando los 15,000 que habían sobrado, Sofía bajó a pie hasta la carretera principal, 5 kilómetros, y compró pan, 2 bananos y un paquete de galletas. Regresó con las compras en una bolsita y los pies adoloridos. Por la noche, sin energía eléctrica, sin velas, habían olvidado comprar. Se quedaron en la oscuridad. Sofía improvisó una fogata pequeña afuera de la casa con ramas secas y logró encenderla usando un encendedor viejo que encontró en un cajón de la cocina. Se sentaron cerca del fuego, comiendo pan y banano, calentándose en las llamas pequeñas. «Mamá», dijo Mateo mirando el cielo estrellado, mucho más visible allí en el campo que en la ciudad. «No vamos a volver a casa de la abuela nunca más, ¿verdad?» Sofía miró a su hijo. «No, mi amor, no vamos. No me gusta allá. Lo sé, aquí es mejor». Sofía miró alrededor. Una casa cayéndose a pedazos, sin energía, sin confort, sin nada, pero era de ellos y nadie podía echarlos. «Sí, hijo, aquí es mejor». Aquella noche durmieron en el piso de la sala, en las cobijas que habían traído de Bogotá. Mateo se durmió inmediatamente, exhausto. Sofía se quedó despierta un poco más, mirando el techo oscuro, escuchando los sonidos de la noche rural: grillos, viento en los árboles, algún animal moviéndose en el monte, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. Los primeros días en la finca fueron difíciles. Sofía despertaba con el sol y trabajaba hasta que oscurecía. Limpió cada rincón de la casa, reparó ventanas usando clavos oxidados que encontró en el galpón y tablas viejas que todavía servían. Tapó huecos en las paredes con barro mezclado con paja. Mateo ayudaba como podía. Juntaba ramitas para la fogata, iba a buscar agua al aljibe, espantaba los insectos que aparecían. Sofía necesitaba trabajo, dinero, desesperadamente. Fue hasta el pueblo a pie, los 20 kilómetros completos, porque no tenía dinero para mototaxi ni bus, y buscó empleo. Entró en farmacia, supermercado, panadería, tienda de ropa. Preguntaba si necesitaban empleada, trabajadora del día, cualquier cosa. La mayoría decía que no, pero en una casa grande en el centro del pueblo, una señora atendió la puerta y dijo: «Necesito a alguien para lavar ropa y limpiar el patio. Pago $100,000. Sofía aceptó inmediatamente. Trabajó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lavó ropa a mano en el lavadero del patio. Barrió, limpió, deshiervó. La señora era exigente pero justa. Al final pagó los 100,000 prometidos y además le dio una bolsa con ropa vieja. «De pronto te sirve a ti o a tu hijo», y recipientes con sobras de comida. Iba a votar de todas formas. «Si quieres llevar», Sofía agradeció con dignidad. Tomó todo y volvió los 20 kilómetros a pie, cargando las bolsas. Llegó a la finca cuando ya estaba casi oscuro. Mateo la recibió en la puerta, preocupado. «Mamá, te demoraste. Me asusté». «Perdón, hijo. Conseguí un trabajo. Mira», mostró el dinero y las bolsas. «Traje comida». Aquella noche cenaron arroz cocido en la estufa de leña que Sofía estaba aprendiendo a usar, frijoles recalentados que la señora había dado y un pedazo de pollo. Fue un banquete. Después de algunos días, Sofía conoció al vecino más cercano. Don Esteban apareció una tarde caminando por el caminito de tierra. Era un señor de unos 72 años, delgado, piel quemada del sol, sombrero de paja en la cabeza, botas de caucho. «Buenas», saludó, parándose cerca del corredor. «¿Ustedes son los nuevos habitantes?» Sofía, que estaba en el patio intentando cortar el monte con un machete viejo, soltó la herramienta y fue hacia él. «Soy yo y mi hijo». «Sí, soy Sofía. Aquel es Mateo».
Mucho gusto. Yo soy Esteban. Vivo allá 2 kilómetros adelante. Esta finca era de don Julio, ¿no? Del tío del papá de mi hijo. La dejó en herencia. Ah, sí. Triste lo que pasó con Eduardo. Supe que murió en un accidente. Sofía solo asintió. No tenía mucho que decir sobre Eduardo. Don Esteban miró alrededor. Están arreglando el lugar. Estaba abandonado tanto tiempo que ni me acordaba que había alguien que heredaría. Está difícil, pero le estamos dando forma. Me imagino. Sacó una bolsa que traía. Traje unas cosas. Leche, pan, unas frutas de mi finca. No es mucho, pero bienvenidos al vecindario. Sofía sintió los ojos humedecerse. Muchas gracias, don Esteban. En serio. De nada, niña. Acá hay que ayudarse, ¿no? La ciudad no enseña eso. Pero aquí en el campo es así. Se quedó conversando un rato más. Contó que conoció a don Julio. Era un hombre extraño, ¿sabes? Muy cerrado. Tenía sus secretos, decían, pero nunca molestó a nadie. Tomó ella que se enteró de que la finca había pasado a Eduardo, pero el muchacho nunca había aparecido por allí. Si necesitas algo, solo avisa. Don Esteban dijo antes de irse, no dejes que falte leña para la estufa. Y cuidado con culebras en el monte. Hay bastantes por aquí. Culebras, genial. Una preocupación más. Pero Sofía estaba agradecida por la bondad del vecino. Era bueno saber que no estaban completamente solos. 2 semanas después, Mateo estaba mucho mejor. La tos había pasado. Había engordado un poco. Algo. El rostro había recuperado color. La rutina en la finca le estaba haciendo bien. Aire puro, espacio para jugar. Menos estrés. Sofía había conseguido 2 trabajos ocasionales más en el pueblo, una limpieza y ayudar en una tienda a descargar mercancía. Ganaba lo suficiente para comprar comida básica, jabón, pasta dental, algunas velas. La finca estaba quedando más habitable. Sofía había reparado las ventanas, improvisado cortinas con las sábanas viejas que encontró, limpiado el aljibe y puesto una tapa para evitar accidentes. Hasta había deshierbado un pedazo del patio y plantado algunas semillas de frijol y auyama que don Esteban le había dado. Pero todavía faltaba mucho. Energía eléctrica, por ejemplo. El costo de reactivarla estaba fuera de alcance por el momento. Y el techo necesitaba reparación. Cuando llovía, goteaba en 3 lugares diferentes. Fue durante una de esas limpiezas más profundas, 3 semanas después de haber llegado a la finca, que Sofía hizo el primer descubrimiento extraño. Estaba en el cuarto mayor, el que había decidido que sería el de ella, intentando lijar las paredes para después pintar cuando tuviera dinero para la pintura. Al pasar la mano por la pared de madera, que quedaba detrás de donde la cama vieja estaba, notó que el sonido era diferente. Golpeó suavemente con los nudillos. Toc, toc. En la mayor parte de la pared, el sonido era sólido, apagado, pero en aquel tramo específico era hueco, vacío. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué aquella parte era diferente? Examinó más de cerca. La pared era de tablas verticales clavadas en una estructura, pero una de las tablas, más hacia la base, cerca del piso, parecía floja. Jaló levemente y la tabla cedió. Detrás de ella, un espacio vacío, un hueco entre la pared de madera y la pared de mampostería atrás. El corazón de Sofía se aceleró. Algo había sido escondido allí. Iluminó el hueco con la linterna del celular, que todavía funcionaba, pero lo mantenía apagado la mayor parte del tiempo para ahorrar batería. Dentro del hueco, nada, solo polvo, algunas telarañas y un papel. Sofía metió la mano cuidadosamente, siempre con miedo de arañas, y tomó el papel. Era un pedazo de papel viejo, amarillento, quebradizo en las puntas. Tenía algo escrito a mano en una caligrafía antigua y regular. Solo quien conoce la historia verdadera encontrará lo que busca. Bajo el sol del mediodía, la sombra señala el camino. JB, 1989. Sofía leyó 2 veces, 3 veces. JB, don Julio Vargas, tenía que ser. ¿Pero qué significaba esto? La historia verdadera. Bajo el sol del mediodía, la sombra señala el camino. Parecía
Parecía un acertijo, una pista. ¿Para qué? Sofía sintió una mezcla de curiosidad y escepticismo. Tal vez era solo una broma, una nota aleatoria de un viejo excéntrico. Pero, ¿por qué esconderla dentro de la pared? Guardó el papel cuidadosamente en la carpeta donde mantenía los documentos importantes. Durante los días siguientes, la nota se quedó en su cabeza. Bajo el sol del mediodía, la sombra señala el camino. ¿Qué había al mediodía? El sol en lo alto, las sombras más cortas, más directas. Una tarde, por impulso, Sofía salió de la casa exactamente al mediodía. Miró la sombra que la construcción proyectaba en el suelo. La sombra de la cumbrera del techo, la parte más alta, apuntaba hacia el fondo del terreno. Siguiendo la línea de la sombra, Sofía caminó, pasó el patio deshiervado, entró en el monte más alto al fondo. La sombra apuntaba directamente al árbol de mango, aquel árbol enorme, viejo, retorcido. Sofía se acercó. Era un mango gigante, con raíces expuestas, ramas gruesas. Debía tener décadas, tal vez casi un siglo. Examinó alrededor de la base y notó algo que no había notado antes. Algunas piedras dispuestas de forma extraña, casi como una marca. No eran aleatorias. Estaban acomodadas en una pequeña cruz en el suelo, cerca de la raíz más gruesa. El corazón de Sofía latió más fuerte. Aquello había sido hecho a propósito. Corrió de vuelta a la casa, tomó la pala vieja que usaba en el patio y volvió al árbol de mango. Comenzó a cavar. La tierra estaba dura, compactada por años sin mover. Sofía sudaba. Las manos le dolían, pero continuaba. Cavó profundo, medio metro, 1 metro. Y entonces la pala golpeó algo sólido, metal. Sofía soltó la pala y cavó con las manos quitando la tierra. Poco a poco reveló una caja de metal oxidada del tamaño de una caja de zapatos, sellada con candado antiguo. La sacó del hueco, limpió la tierra pegada. Era pesada. Había algo dentro. Sofía se sentó allí mismo debajo del árbol de mango, sosteniendo la caja. Sus manos temblaban. ¿Qué había allá dentro? Intentó abrir el candado. Estaba oxidado, trabado, no cedía. Necesitaba herramienta mejor. Sofía llevó la caja adentro de la casa. Mateo estaba jugando en el patio. Ni había notado a su madre cavando al fondo. «Hijo, voy donde don Esteban a pedir una herramienta prestada. Quédate aquí, ¿sí? Ok, mamá». Sofía caminó los 2 kilómetros hasta la finca de don Esteban, la caja de metal debajo del brazo, el corazón disparado. Don Esteban estaba en el patio cuidando las gallinas. Cuando vio a Sofía sonrió. «¿Y entonces, vecina, todo bien?» «Todo bien, don Esteban. ¿Tiene un alicate o algo para cortar candado?» «Tengo». «¿Para qué necesitas?» Sofía dudó. Luego decidió confiar. «Encontré una cosa en la finca, enterrada. Esta caja está trancada». Los ojos de don Esteban se agrandaron. ¿Enterrada dónde? Debajo del árbol de mango viejo. Había piedras marcando el lugar. Don Esteban se puso serio. «Niña, yo siempre supe que don Julio había escondido algo en aquella finca. Era demasiado raro. Vivía hablando acertijos, diciendo que había guardado un secreto importante, pero nadie nunca encontró nada. ¿Usted cree que hay qué aquí dentro? No tengo idea. Pero vamos a descubrir». Tomó un alicate de corte grande. Volvieron juntos a la finca. Don Esteban examinó el candado, luego cortó en un movimiento firme. El candado se abrió. Sofía respiró hondo y abrió la tapa de la caja. Dentro, envuelto en plástico grueso que había protegido de la humedad, había un sobre sellado, grande, una carta manuscrita, amarillenta pero legible, una llave pequeña con una etiqueta de papel pegada. Bancolombia, caja fuerte, 189. Algunas fotografías antiguas en blanco y negro. Sofía tomó la carta con manos trémulas y leyó en voz alta. «Para quien encuentre esto, si estás leyendo, es porque necesitabas o porque tuviste la curiosidad de seguir las pistas. De cualquier forma, ahora sabes. Mi nombre es Julio Vargas. Morí solo en esta finca, sin familia cercana, sin amigos. Lo merecí. Pasé la vida entera viviendo con miedo, con culpa, escondiendo lo que sabía. En los años 80 y 90,
Cuando el narcotráfico y la corrupción política estaban en su apogeo, yo trabajaba para personas poderosas, políticos, empresarios, gente que tenía dinero e influencia. Era chofer, mensajero, el hombre invisible que veía todo pero no podía decir nada. Vi crímenes, desvío de presupuesto público, sobornos, contratos fraudulentos. Vi gente siendo perseguida, amenazada, silenciada, y yo guardé pruebas. Documentos que tomé cuando pensaban que no estaba mirando, fotos que saqué escondido, recibos firmados. Guardé todo en una caja fuerte de banco. La llave está aquí. La caja fuerte está en el Bancolombia de Fusagasugá, número 189. La alquilé en 1989 y mantuve hasta hoy con pago automático. ¿Por qué guardé? Miedo de lo que me harían si descubrían. Estas personas son peligrosas. Algunas ya murieron, pero otras están vivas, y sus hijos, sus nietos, heredan el poder sucio de ellos, también el dinero de ellos, dinero de soborno que me pagaron para quedarme callado. Junté a lo largo de los años. Está en la caja fuerte. Quien encuentre esto, úsalo para el bien. No seas como ellos fueron, y no seas cobarde como yo fui. Expón la verdad. Julio Vargas, abril de 1989. El silencio después de que Sofía terminó de leer fue pesado. Don Esteban silbó bajo. Don Julio estaba metido en cosas pesadas. Sofía miró la llave, luego las fotografías. Tomó una. Mostraba 3 hombres en trajes formales, conversando en alguna oficina. Todos parecían importantes, poderosos. En el reverso, escrito a lapicero, Coronel Gutiérrez, empresario Salazar, alcalde Ríos, 1987, arreglo del contrato de la alcaldía. Otra foto mostraba un sobre abierto lleno de dinero sobre una mesa. En el reverso, soborno para aprobación de licitación, 1991. Había por lo menos 12 fotografías, todas comprometedoras. Sofía abrió el sobre sellado. Dentro, copias de documentos, contratos con firmas, recibos, anotaciones, todo organizado, fechado, catalogado. Don Julio había sido metódico. Dios mío, susurró Sofía, esto es prueba de corrupción, de crímenes antiguos, ponderó don Esteban, de los 80, 90. La mayoría de esas personas debe estar muerta, pero sus hijos no. Recordó Sofía lo que la carta decía. ¿Y ellos heredaron el poder? ¿Y el dinero?, preguntó don Esteban. La carta habla de dinero en la caja fuerte. Sofía miró la llave. Solo hay una forma de descubrir. Sofía no durmió aquella noche. Se quedó despierta, sosteniendo la llave de la caja fuerte, mirando las fotografías y documentos a la luz de velas. Mateo dormía en el otro cuarto, ajeno a todo. Su cabeza hervía. Una caja fuerte. Documentos comprometedores, dinero. Esto podía cambiarlo todo. Podía ser la salvación que necesitaba, pero también podía ser peligroso. Las personas mencionadas en los documentos o sus descendientes no iban a querer que esa información saliera a la luz. A la mañana siguiente, Sofía le pidió a don Esteban que se quedara con Mateo por algunas horas. Necesito resolver algo en el pueblo. Es importante. Claro, niña. Deja al muchacho aquí. Me ayuda a dar de comer a las gallinas. Sofía tomó el bus a Fusagasugá. Llevaba la llave, los documentos originales en una carpeta y el corazón disparado. El Banco Bancolombia quedaba en el centro del pueblo. Un edificio pequeño, agencia simple de municipio. Sofía entró, fue hasta el mostrador de atención. Buenos días. Necesito acceder a una caja fuerte. La empleada, una muchacha joven de unos 25 años, parpadeó. ¿Caja fuerte? ¿Tiene la llave y documentos? Tengo. Sofía puso la llave y la escritura de la finca en el mostrador. La caja fuerte fue alquilada en 1989 por Julio Vargas. Él falleció hace 18 años. Yo soy la actual propietaria de la finca que le pertenecía, heredada por mi hijo Mateo, que es menor de edad y está bajo mi custodia. Encontré la llave de la caja fuerte en la propiedad. La empleada parecía confundida. Esto es inusual. Voy a necesitar llamar al gerente. El gerente, un hombre de unos 52 años, calvo,
con expresión seria, apareció algunos minutos después. Escuchó la historia de Sofía, examinó los documentos. Señora Sofía, esta es una situación muy específica. Cajas fuertes antiguas, especialmente de personas fallecidas hace tanto tiempo, necesitan autorización legal para la apertura. Normalmente requiere orden judicial, comprobación de sucesión. Sofía sintió el desánimo. Claro, no sería simple. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pueden ser meses. La señora necesita contratar un abogado, iniciar el inventario, probar que es heredera legítima, pero tengo la llave y tengo los documentos probando que la propiedad donde se encontró la llave es mía. Entiendo, pero por favor. Sofía se inclinó sobre el mostrador, los ojos húmedos. Yo no tengo meses, no tengo dinero para abogado. Apenas tengo dinero para comer. Estoy viviendo en una finca sin energía eléctrica con mi hijo de 8 años. Esta llave puede tener algo que va a cambiar nuestras vidas. Por favor, tiene que haber una forma. El gerente suspiró, miró a Sofía. Ropa sencilla y gastada, rostro marcado por preocupación y cansancio, pero postura digna, y pareció conmoverse. Déjeme ver qué puedo hacer. Espere aquí. Desapareció por casi una hora. Sofía esperó, nerviosa, apretando la llave en la mano. Cuando el gerente volvió, traía papeles. Conseguí una excepción. La caja fuerte número 189 está registrada como sin movimiento hace más de 20 años, lo que técnicamente la coloca en una categoría de abandonada. Combinado con el hecho de que usted tiene la llave física y documentación, comprobando posesión de la propiedad del fallecido, puedo autorizar la apertura con testigos y elaboración de acta. Todo lo que haya dentro necesita ser catalogado, fotografiado, y usted necesita firmar un término, asumiendo responsabilidad legal por el contenido. Si hay disputas posteriores de herencia, esto puede ser cuestionado en la justicia. Firmo lo que sea necesario. Media hora después, Sofía estaba en una sala pequeña en el fondo del banco. El gerente, la empleada como testigo y un funcionario de seguridad estaban presentes. Frente a ella, una caja de seguridad metálica antigua con el número 189 grabado. Sofía metió la llave en la cerradura, giró, abrió. Dentro de la caja fuerte, sobres plásticos sellados, llenos de dinero, billetes antiguos, pero todavía válidos. Sofía contó después con manos trémulas. 320 mil de pesos. 320 millones de pesos que don Julio había guardado a lo largo de décadas. Una carpeta de archivo llena de documentos, contratos originales, recibos firmados, anotaciones detalladas, más fotografías. Era un dossier completo de corrupción involucrando políticos y empresarios de Cundinamarca durante los años 80 y 90. 3 escrituras de propiedades urbanas, lotes en el centro de Fusagasugá que don Julio había comprado, pero nunca registró oficialmente. Estaban a su nombre, con documentos de compra originales, pero nunca fueron transferidos en la notaría. Una carta adicional, fechada 2001, pocos años antes de que don Julio muriera. Si alguien encuentra esto, sepa, el dinero aquí es sucio, pero lo guardé no para mí, sino para hacer justicia un día. Úselo para el bien. Y los documentos, expóngalos. Estas personas robaron, mintieron, destruyeron vidas. Merecen ser recordadas por lo que fueron, corruptas y crueles. JB. Sofía estaba en estado de shock. Apenas podía procesar lo que estaba viendo. 320 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida entera. Era una fortuna para alguien en su situación. Señora Sofía, el gerente la llamó sacándola del trance. Necesito que firme aquí confirmando el contenido y después decidir qué quiere hacer. El dinero puede ser retirado o depositado en cuenta. Los documentos y escrituras se quedan con usted. Sofía firmaba los papeles con manos trémulas. Decidió depositar el dinero en una cuenta de ahorros que el gerente abrió para ella allí mismo. No iba a andar con 320 millones en efectivo. Tomó los documentos, las escrituras, las cartas. Los guardó todo en la carpeta que el banco proporcionó. Cuando salió del banco, 2 horas después, Sofía era diferente. Caminaba con la columna más erguida,
la cabeza más alta. No era solo el dinero, era la sensación de que finalmente, después de tanto descender, estaba subiendo. Volvió a la finca de don Esteban, recogió a Mateo, que estaba feliz, sucio de tierra de tanto jugar con las gallinas, y regresaron a la finca. Por la noche, después de acostar a Mateo, Sofía se sentó en el corredor mirando las estrellas. Sostenía el extracto de la cuenta de ahorros que el gerente había impreso. Saldo, 320.000 de pesos. Tenía recursos ahora. Podía reformar la finca completamente. Podía comprar comida de verdad. Podía meter a Mateo en una buena escuela. Podía, por primera vez en su vida, respirar sin la ansiedad constante de no saber de dónde vendría el próximo peso. Pero los documentos eran otra cuestión. Sofía los examinó de nuevo. Había nombres importantes. Coronel Gutiérrez, que había sido una figura política importante de la región. El empresario Salazar, que tenía monopolio de transporte en la época. Alcaldes, concejales, dueños de constructoras. Algunos habían muerto, pero otros no. Y sus hijos, nietos, bisnietos, muchos todavía vivían en la región. Todavía tenían poder, todavía tenían influencia. Exponer esos documentos sería abrir una caja de Pandora. Pero don Julio había pedido. Había guardado todo justamente para que un día la verdad saliera a la luz. Sofía todavía no sabía qué hacer con eso. Necesitaba pensar, planear. Pero una cosa sabía: no iba a dejar que aquellos documentos quedaran escondidos para siempre. Si don Julio había tenido coraje para guardarlos, ella tendría coraje para revelarlos. En los días siguientes, Sofía comenzó a usar el dinero con sabiduría. No gastó en extravagancias, compró lo esencial: material de construcción para reformar la finca. Tejas nuevas, tablas, clavos, cemento, pintura, herramientas básicas. Reactivación de la energía eléctrica. Pagó las tasas, la deuda antigua. Instaló una estufa a gas nuevita, nevera pequeña usada pero funcionando, camas nuevas, con colchones decentes, ropa adecuada para ella y Mateo, material escolar completo para Mateo, comida, mucha comida de verdad, carnes, frutas, verduras, lácteos, consulta médica particular para Mateo, que todavía necesitaba ganar peso. Contrató a don Esteban y 2 hombres más de la región para ayudar en la reforma. En 3 semanas, la finca estaba transformada, el techo reparado, las paredes pintadas de blanco, las ventanas todas con vidrio nuevo y cortinas, el baño reformado y ahora dentro de casa, piso nuevo en la cocina. La casa estaba limpia, arreglada, bonita. Mateo apenas lo creía. Mamá, parece casa de revista. Sofía reía. No era exactamente casa de revista, pero comparado a lo que era antes, parecía un palacio. Con la energía eléctrica funcionando, había luz, ducha caliente, nevera, lujos que Sofía había olvidado que existían. Y todavía sobraban más de 250.000 en la cuenta de ahorros. Sofía matriculó a Mateo en una escuelita particular pequeña en Fusagasugá. No era cara, pero era buena. El niño iba en bus todos los días, animado, haciendo amigos. La vida estaba, por primera vez en mucho tiempo, pareciendo vida. Pero Sofía no olvidaba los documentos. Estaban guardados en un lugar seguro, pero pesaban en su conciencia. Fue don Esteban quien trajo la noticia. 4 semanas después de la apertura de la caja fuerte: Sofía, cuidado, hay gente preguntando por ti en el pueblo. ¿Quién? No sé con certeza, pero escuché que el doctor Augusto Salazar, aquel abogado influyente, está haciendo preguntas sobre la nueva habitante de la finca de don Julio, preguntando si encontraste algo en la finca, si moviste documentos viejos. Sofía sintió un frío en la espina. Salazar, el apellido estaba en los documentos. El empresario corrupto. El doctor Augusto debía ser hijo o nieto. Él sabe de la caja fuerte. No sé, pero sabe de algo. Y eso no es buena señal. 3 días después, el doctor Augusto Salazar apareció en la finca. Era un jueves por la tarde. Sofía estaba en el patio tendiendo ropa cuando vio un carro negro y reluciente subiendo por el caminito de tierra. Era tan incongruente allí.
un carro de lujo en aquella área rural que supo inmediatamente que eran problemas. El carro paró. Un hombre bajó. 60 y tantos años, traje gris impecable, cabello canoso peinado hacia atrás, expresión que intentaba ser amigable, pero no podía esconder la frialdad. Buenas tardes, ¿la señora es Sofía Ramírez? Soy yo. Mucho gusto. Soy el doctor Augusto Salazar, abogado. ¿Puedo tomar algunos minutos de su tiempo? Sofía cruzó los brazos. Depende del asunto. Él sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Es sobre la finca y sobre el fallecido Julio Vargas. ¿Qué tiene? El doctor Augusto miró alrededor, admirado. Veo que hizo reformas. Quedó bien. Debe haber costado caro. Y conseguí trabajos ocasionales. Junté dinero. Mentira, pero él no necesitaba saber. Entiendo, la encaró directamente. Señora Sofía, voy directo al grano. Julio Vargas era conocido en la región. Era un hombre que guardaba cosas antiguas, documentos, papeles, fotografías, cosas que no tienen más relevancia hoy en día, pero que mal interpretadas podrían causar incomodidades innecesarias a familias respetables. Entonces era eso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, la finca era de él. Si guardó algo aquí y si la señora encontró, me gustaría hacer una propuesta. Compro la finca, 500,000 de pesos. Es buen dinero, mucho más de lo que esta propiedad vale. Y claro, compraría también cualesquier documentos antiguos que la señora pueda haber encontrado, sin preguntas, sin complicaciones. Sofía lo encaró. ¿Y si no quiero vender? La expresión de él se enfrió. Sería una decisión imprudente, señora Sofía. Esta finca está en área rural aislada. Accidentes pasan, incendios, invasiones, problemas con la justicia. Sería una pena que algo le pasara a la señora y a su hijo. Entonces la máscara cayó. No era propuesta, era amenaza. Sofía sintió la rabia hervir, pero mantuvo la voz calmada. Gracias por la oferta, doctor Salazar, pero no me interesa vender. Esta finca es mía, es de mi hijo, y no hay ningún documento aquí además de las escrituras. Mentira. Pero él no necesitaba saber. El doctor Augusto quedó visiblemente contrariado. La señora no entiende la situación. Los documentos que Julio guardó hablan de personas poderosas, personas que no van a gustar de ver sus nombres y los de sus padres, abuelos, manchados por malentendidos históricos. ¿Malentendidos? Sofía dio un paso adelante. ¿Así es como llama a la corrupción, robo, crímenes? Él parpadeó, sorprendido de que ella supiera. Entonces la señora encontró... No encontré nada. Pero si hubiera encontrado no le vendería ni por 1,000 millones de pesos. El doctor Augusto apretó los labios. La señora se va a arrepentir, señora Sofía. Se va a arrepentir mucho. Volvió al carro y se fue, levantando polvo. Sofía se quedó parada, temblando, no de miedo, de rabia. ¿Cómo se atrevía a venir hasta su casa, amenazarla a ella y a su hijo? Pero también sintió miedo, un miedo real. El doctor Augusto no estaba blufeando. Era poderoso, tenía conexiones, y ella era nadie, una madre soltera sin recursos, sin protección, pero no iba a ceder, no iba a dejar que él la intimidara. Sofía llamó al licenciado Ortiz, el abogado que había cuidado del testamento de Eduardo. Explicó la situación. Señora Sofía, esto es serio. Si el doctor Augusto está amenazándola, es porque tiene mucho que perder. ¿Esos documentos que encontró son importantes? Mucho. Comprueban corrupción durante los años 80 y 90. Involucran al padre de él y otras figuras públicas. El licenciado Ortiz se quedó en silencio por un momento. La señora necesita protección legal. Y esos documentos necesitan ser entregados a las autoridades correctas, no a la policía local. Puede estar influenciada, sino a la Fiscalía General de la Nación. Ellos tratan con crímenes de esa naturaleza. ¿Cómo hago eso? Conozco a alguien, una fiscal en Bogotá que trabaja con crímenes de lesa patria e investigación histórica de corrupción. Doctora Patricia Mendoza. Si la señora permite, entro en contacto con ella. Por favor, entre. 2 días después, la doctora Patricia Mendoza estaba en la finca. Era una mujer de unos 43 años, cabello negro recogido en un moño
gafas de montura fina, expresión seria pero atenta. Escuchó toda la historia, desde la expulsión de casa hasta el descubrimiento de la caja fuerte, sin interrumpir. Cuando Sofía terminó y mostró los documentos, la doctora Patricia los examinó con creciente interés. Señora Sofía, esto es oro histórico. Son pruebas documentales de esquemas de corrupción, desvío de presupuesto público, favorecimiento ilícito durante uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente. Algunas de estas personas todavía están vivas, otras tienen herederos que se beneficiaron de ese dinero sucio. ¿Puedo ser procesada por tener esto? No. La señora encontró en propiedad que legalmente es suya, y el propio Julio dejó carta explícita diciendo que quería que fueran expuestos. La señora no robó, no falsificó, encontró. El doctor Augusto me amenazó y eso es un crimen. Amenaza, coacción. Pero él es poderoso en la región. Vamos a necesitar ser estratégicos. La doctora Patricia se inclinó. Señora Sofía, si me autoriza, voy a iniciar una investigación oficial a través de la Fiscalía. Vamos a autenticar estos documentos, iniciar indagación, protegerla legalmente. Esto va a ser noticia, va a ser grande, y la va a proteger porque todo estará público y oficial. ¿Hacer esto me va a poner en peligro? Puede, pero quedarse callada también. El doctor Augusto ya sabe que tiene los documentos, no va a desistir. La mejor defensa es volverlo todo público. Así, si algo le pasa, todos sabrán quién tenía motivos. Sofía pensó en Mateo, en todo lo que habían pasado, en finalmente tener un lugar seguro. Pero pensó también en don Julio, que pasó la vida entera con miedo de hacer lo correcto y murió solo, atormentado. Ella no quería tener ese arrepentimiento. Hágalo, doctora. Use los documentos. Exponga a esos criminales. La doctora Patricia sonrió. Voy a necesitar los originales para la pericia, pero le doy copias autenticadas y voy a solicitar protección policial preventiva para usted y su hijo. En las semanas siguientes, la situación explotó. La doctora Patricia entró con denuncia penal en la fiscalía. Los documentos fueron sometidos a pericia. Todos auténticos. La indagación fue abierta oficialmente. La prensa local tomó la historia. Documentos hallados en finca abandonada exponen esquema de corrupción de los 80 y 90. Después, la prensa nacional. Madre soltera encuentra pruebas de desvío de fondos en Cundinamarca. El doctor Augusto Salazar intentó desacreditar todo. Dio entrevistas diciendo que los documentos eran falsificados, que Sofía era oportunista, que estaba inventando para ganar dinero, pero la pericia oficial desmintió todo. Los documentos eran legítimos, las firmas auténticas, los crímenes comprobables. 3 de los involucrados todavía vivos, todos en la franja de los 80 años, fueron intimados a declarar. Sus familias, incluyendo al doctor Augusto, intentaron sofocar, pero no pudieron. La investigación reveló que mucho del dinero desviado había sido usado para construir fortunas familiares que existían hasta hoy. Inmuebles, empresas, todo nacido de robo y corrupción. Había hasta conexiones con casos de violencia política. Dinero desviado había financiado operaciones contra opositores. Era serio. Era grande y Sofía estaba en el centro de todo eso. El doctor Augusto intentó una vez más. Apareció en la finca con 2 hombres intentando intimidar. Pero esta vez había policías haciendo ronda preventiva. Fue interceptado, advertido oficialmente y casi arrestado por desacato. Salió furioso, pero derrotado. La investigación iba a tardar meses, tal vez años, pero lo importante ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Paralelamente, la doctora Patricia ayudó a Sofía a regularizar las escrituras de los 3 lotes urbanos que don Julio poseía. Eran propiedades en el centro de Fusagasugá, terrenos que se habían valorizado mucho a lo largo de las décadas. Evaluados juntos, valían cerca de $850,000. Sofía decidió vender 2 y mantener 1, por si acaso,
pensando en el futuro de Mateo. Con el dinero de la venta de los 2 lotes más lo que ya tenía de la caja fuerte, Sofía ahora tenía recursos reales. No era rica, pero tenía seguridad financiera por primera vez en su vida y decidió hacer algo con eso. Eran casi 5 meses desde que Sofía y Mateo habían dormido en la calle. 5 meses desde que había sido expulsada de casa por sus propios padres. 5 meses que parecían una vida entera. Sofía estaba sentada en el corredor reformado de la finca, tomando café. Café de verdad, con pan fresco, mantequilla, queso, frutas. Mateo estaba en su cuarto arreglándose para la escuela. Miró alrededor. La finca estaba irreconocible, paredes pintadas de amarillo claro con detalles blancos, jardín en el patio con flores que ella misma había plantado, cerca nueva delimitando la propiedad, letrero en la entrada, Finca Esperanza Nueva. Había escogido el nombre pensando en luz, en claridad, en nuevos comienzos. Don Esteban se había vuelto más que vecino, era amigo, casi familia. Venía a almorzar con ellos los domingos. Enseñaba a Mateo a pescar en el arroyo cercano. Contaba historias antiguas de la región. Mateo estaba completamente diferente. Había engordado, crecido, el rostro había ganado color. Sonreía siempre, hacía amigos en la escuela, dibujaba casas. Siempre casas, con jardines grandes y ventanas enormes, y decía que iba a ser arquitecto cuando creciera. Sofía también estaba diferente, el cabello más cuidado, cortado en un salón de verdad, ropa nueva, sencilla pero bonita, rostro más descansado. Pero el cambio mayor era interno. Había una seguridad en ella que no existía antes, una dignidad que nadie podía quitarle. La historia de los documentos había repercutido mucho. Sofía había sido entrevistada por periódicos, programas locales de TV. Siempre contaba todo: la expulsión, la calle, el descubrimiento, la decisión de exponer la verdad. Mucha gente la admiraba. Algunos la criticaban. Debería haber vendido los documentos y quedarse callada. Pero a ella no le importaban las críticas. Había, sin embargo, una cuestión en la que Sofía venía pensando hacía semanas. ¿Qué hacer con los recursos que tenía? No necesitaba mucho. La finca estaba pagada, reformada. Tenía dinero suficiente para vivir cómodamente por años. Criar a Mateo, pagar buena educación para él. Había seguridad financiera, pero también había una responsabilidad. Sofía recordaba los 5 días que pasó en la calle con Mateo. Recordaba el frío, el hambre, la desesperación. Recordaba sentirse invisible, desechable, sin valor. ¿Cuántas otras mujeres estaban pasando por eso ahora? ¿Cuántas madres solteras habían sido expulsadas de casa? Estaban durmiendo en plazas, intentando proteger a sus hijos sin tener cómo. Fue entonces que Sofía tuvo la idea. Llamó a la doctora Patricia, que además de fiscal, se había vuelto amiga y mentora. Llamó al licenciado Ortiz. Llamó a don Esteban. Reunió a todos en la sala de la finca. «Quiero crear un proyecto social», anunció Sofía. «Quiero usar parte del dinero que tengo para ayudar a madres solteras en situación de calle o vulnerabilidad extrema». Todos la miraron, sorprendidos, pero interesados. «¿Cómo sería?», preguntó la doctora Patricia. «Aquí en la finca misma hay espacio. Voy a reformar el galpón del fondo, transformarlo en un alojamiento con 4 cuartos. Cada cuarto tiene capacidad para una familia, madre con hasta 2 hijos. Se quedarían aquí por hasta 3 meses gratis. En ese tiempo tendrían vivienda, comida, ayuda para conseguir documentos, hacer cursos rápidos de capacitación, buscar empleo. Cuando salieran, ya estarían en mejor condición. Casa de acogida temporal», dijo el licenciado Ortiz, asintiendo. «Es una buena idea. Existen pocas en la región y las que existen son precarias o religiosas con reglas muy rígidas. Y va a ser laica», complementó Sofía, «sin exigir nada a cambio, sin imponer religión, sin juzgar, solo ayudar de la forma en que me habría gustado que me ayudaran». Don Esteban sonrió. «Tienes buen corazón, niña. Siempre lo supe». La doctora Patricia estaba pensativa.
Necesitarías registrar como ONG o asociación sin ánimo de lucro. Necesitarías permiso de la alcaldía, seguir regulaciones de albergue. Puedo ayudar con la parte legal. Y yo conozco un ingeniero que puede hacer el proyecto de la reforma del galpón, ofreció el licenciado Ortiz, por buen precio. Y yo ayudo con la mano de obra, dijo don Esteban. Conozco unos albañiles buenos y baratos. Sofía sintió los ojos humedecerse. Gracias, gracias de verdad. En los meses siguientes, el proyecto tomó forma. Sofía registró la ONG Casa Sofía, acogida para madres solas. El galpón del fondo fue completamente reformado. 4 cuartos con literas, armario, ventilador, baño colectivo pero limpio y funcional, cocina comunitaria, sala de convivencia con TV y estante de libros, área externa con tendedero, espacio para que los niños jugaran. Sofía contrató una trabajadora social, Laura, 34 años, mujer seria y dedicada, para ayudar a gerenciar, dar orientación a las madres, articular con servicios públicos. Usó sus contactos, que habían crecido después de las entrevistas, para conseguir donaciones. Empresas locales donaban comida, ropa, material escolar. El supermercado del pueblo daba descuento para compras de la ONG. En enero, 5 meses después de la idea inicial, la Casa Sofía recibió a las primeras habitantes. Valentina, 26 años, 2 hijos pequeños. Había huido de relación abusiva. No tenía familia. Estaba durmiendo en albergue sobrepoblado. Mónica, 33 años, una hija de 7 años. Había perdido el empleo y sido desalojada. Estaba en situación de calle hacía 3 semanas. Camila, 27 años, embarazada de 8 meses. Había sido expulsada de casa por sus padres, así como Sofía. Estaba asustada, desesperada. Sofía las recibió personalmente, mostró los cuartos, la cocina, explicó las reglas. Pocas, sencillas, respeto mutuo. Contribuir con la limpieza, comparecer a las actividades de capacitación cuando sea posible. Pueden quedarse hasta 3 meses. En ese tiempo les vamos a ayudar a conseguir empleo, documentos, un lugar definitivo, y aún después de que salgan pueden volver a visitar, pedir consejo, buscar apoyo. Aquí siempre habrá puerta abierta. Valentina lloró. Gracias, gracias de verdad. No tengo ni cómo agradecer. No necesitas agradecer, solo necesitas levantarte. Yo sé que puedes, porque Sofía sabía. Ella había pasado por el fondo del abismo y salido, y si ella pudo, otras también podrían. Mientras la Casa Sofía funcionaba, la vida de Sofía y Mateo seguía. Mateo estaba adorando la escuela. Se había vuelto el mejor alumno de la clase. Era apasionado por dibujo y matemáticas. Sofía se había matriculado en un curso online de administración. Quería aprender a gerenciar mejor la ONG. Tal vez un día expandir. La finca se había vuelto hogar de verdad. Por las noches, Sofía y Mateo cenaban juntos, conversaban sobre el día, veían una película. Los fines de semana, don Esteban venía. A veces traía guitarra y tocaba música campesina en el corredor. Era paz. Era felicidad, cosas que Sofía había olvidado que existían. Entonces, una tarde de febrero, 9 meses después de haber sido expulsados, Germán y Dolores aparecieron. Sofía estaba regando las plantas del jardín cuando vio el carro viejo subiendo por el camino. Lo reconoció inmediatamente. Era el Chevrolet 2010 de su padre, azul desbotado con abolladura en la puerta. Su corazón se apretó, no de nostalgia, de rabia. El carro paró. Germán bajó primero. Parecía más pequeño de lo que Sofía recordaba, más encorvado, más viejo. Dolores bajó del otro lado, los ojos rojos, el rostro marcado. Mateo estaba en el patio jugando con los hijos de Valentina. Cuando vio a los abuelos, se puso tenso. Los recordaba, claro, lo recordaba todo. Sofía puso la regadera en el suelo, se secó las manos en el pantalón y fue hasta el portón. No abrió, se quedó del lado de adentro, ellos del lado de afuera. Sofía, Germán comenzó y su voz estaba diferente, quebrada. Hija, ¿qué quieren aquí? La voz de Sofía era fría, controlada. Vinimos
Vinimos a verte a ti y a Mateo, dijo Dolores, limpiándose los ojos. ¿Verme por qué? ¿Ahora quieren verme? 9 meses después de tirarme a la calle? Nos equivocamos, hija, dijo Germán, y había lágrimas en sus ojos también. Nos equivocamos mucho. No sabíamos, no imaginábamos que ibas a pasar por lo que pasaste. ¿No sabían? Sofía soltó una risa sin humor. Me expulsaron sin un peso en el bolsillo con un niño de 8 años. Les supliqué que nos dejaran quedarnos y ustedes dieron la espalda. ¿Y ahora no sabían? Estábamos desesperados, nerviosos. La situación estaba... ¡Cállate!, Sofía interrumpió, y su voz tenía una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. No vengas con excusas. Ustedes hicieron una elección, escogieron su paz, su comodidad, escogieron no tener que mirarme todos los días y recordar que tenían una hija que necesitaba ayuda. Me votaron como si fuera basura. Hija, por favor, Dolores sollozó. Dormí en plazas, mamá. Mateo y yo pasamos frío, pasamos hambre. Mateo se enfermó, con fiebre, tosiendo, y yo no tenía dinero ni para medicina. Fuimos humillados, ignorados, tratados como invisibles. ¿Y ustedes? Ustedes estaban en casa, calentitos, alimentados, durmiendo en cama, y ni llamaron para saber si estábamos vivos. Pensábamos que ibas a encontrar la forma, que iba a aparecer alguien para salvarme. ¿Es eso? Ustedes tiraron su responsabilidad como padres al universo y esperaron que algún milagro pasara. Germán bajó la cabeza. Vimos en la TV los reportajes sobre ti, sobre la finca, sobre los documentos, y nos dio vergüenza. Nuestra hija pasó por todo eso sola, y no fuimos nosotros quienes ayudamos. Fueron extraños que tienen más corazón que ustedes, dijo Sofía, y las palabras eran duras pero verdaderas. Don Esteban me acogió, el licenciado Ortiz me ayudó. Gente que no me conocía mostró más compasión que mis propios padres. Queremos arreglar las cosas, dijo Dolores, dando un paso adelante. Por favor, hija, déjanos ser parte de tu vida de nuevo, de la vida de Mateo. Te amamos. ¿Amor? Sofía rió amarga. Ustedes no saben qué es amor. Amor no expulsa, amor no abandona, amor no pone condiciones. Cambiamos, Sofía, intentó Germán. La casa quedó vacía sin ustedes. Peleamos menos ahora. Nos dimos cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Fuimos nosotros. Fue nuestro matrimonio malo, nuestra frustración, y la descargamos en ti. Fue injusto, fue cruel. Lo fue, concordó Sofía. Y no tiene vuelta atrás. No digas eso, imploró Dolores. Somos tu familia. Familia. Sofía miró hacia atrás, hacia la finca, hacia Mateo jugando con los otros niños, hacia don Esteban que había aparecido en el corredor al oír voces alteradas. Aquello allá es mi familia. Las mujeres que acojo aquí, que pasaron por lo que yo pasé, son más familia que ustedes. Familia no es sangre, familia es quien se queda cuando la cosa aprieta. Sofía, por favor. Germán estaba llorando abiertamente ahora. Estamos pidiendo perdón, estamos pidiendo una oportunidad. Sofía los encaró por un largo momento. Parte de ella, la parte que todavía era la niña que creció en aquella casa, que quería amor y aprobación de los padres, quería ceder, quería abrazar, perdonar, seguir adelante, pero la parte más fuerte, la mujer que sobrevivió a la calle, que reconstruyó su vida de cero, que aprendió a no aceptar migajas, sabía la verdad. Solo volvieron porque vieron que me fue bien. Si todavía estuviera en la calle, no habrían venido. Si no tuviera dinero, no tuviera esta finca, no hubiera salido en la TV, ni se habrían acordado de que existo. ¿No es verdad? No es verdad, protestó Dolores, pero su voz débil decía lo contrario. Sí lo es. ¿Y saben qué es lo peor? Sé que si los dejo entrar de nuevo en mi vida, en la vida de Mateo, van a hacer lo mismo que siempre hicieron. Nos van a usar cuando convenga, van a cobrar, van a criticar. Y cuando la cosa se ponga difícil de nuevo, nos van a desechar de nuevo. No, cambiamos, insistió Germán. No cambiaron. Solo tienen miedo de quedarse solos. Pero yo no soy su responsabilidad más. Y ustedes no son más responsabilidad mía. Sofía respiró hondo. Los perdono, no por ustedes, sino por mí, porque cargar rabia consume y ya no quiero eso en mi vida, pero perdonar
no significa aceptar de vuelta. Ustedes hicieron una elección, ahora vivan con ella. Hija, Dolores intentó una vez más. Váyanse. Sofía dijo, la voz firme pero no rabiosa. Solo final, por favor, váyanse y no vuelvan. Mateo y yo estamos bien. Ya no los necesitamos. Dolores sollozó fuerte. Germán parecía haber envejecido 10 años en aquellos minutos. Volvieron al carro en silencio. Antes de entrar, Germán se volteó una última vez. Lo siento, Sofía, de verdad, lo sé, respondió ella, pero es demasiado tarde. El carro dio vuelta y bajó por el camino. Sofía se quedó parada, viéndolo desaparecer en el polvo. Mateo vino hasta ella, tomó su mano. ¿Estás bien, mamá? Sofía miró a su hijo, a sus ojos preocupados pero confiados. Estoy, mi amor, estoy bien. ¿Van a volver? No, no van a volver. Está bien. Mateo apretó su mano. No los necesitamos de todas formas. No, no los necesitamos. Y era verdad. Aquella noche, después de acostar a Mateo, Sofía se sentó en el corredor. Don Esteban estaba allí tomando un café. Hiciste lo correcto, dijo, sin que ella necesitara preguntar. Lo hice. Sí, tuviste dignidad. No te vendiste por migajas de afecto. Eso es fuerza, niña. Sofía sintió las lágrimas venir finalmente. Había aguantado todo el día, pero ahora las dejó caer. ¿Por qué duele tanto?, preguntó. No los quiero de vuelta en mi vida. Entonces, ¿por qué duele? Porque querías que fueran diferentes. Querías que merecieran tu perdón, pero no merecen. Y aceptar eso duele. Pero voy a estar bien. Ya estás bien. Don Esteban sonrió. Mira alrededor, mira lo que construiste, mira en quién te convertiste. No necesitas la aprobación de ellos para ser feliz. Sofía miró. La finca iluminada, acogedora, las mujeres y niños adentro, seguros, alimentados, esperanzados. Mateo durmiendo tranquilo, la vida que había creado de la nada. Don Esteban tenía razón. Ya estaba bien. En los meses siguientes, la Casa Sofía creció. Sofía consiguió asociación con la alcaldía para ofrecer cursos gratuitos de capacitación, manicura, peluquería, costura, informática básica. Empresas locales pasaron a contratar a las mujeres que se formaban allí. De las 3 primeras habitantes, Valentina consiguió empleo en una panadería, alquiló un apartamentito pequeño. Salió de la Casa Sofía después de 3 meses con sus hijos. Volvía siempre a visitar, ayudar. Decía que Sofía le había salvado la vida. Mónica hizo el curso de manicura, abrió un negocio pequeño en casa. Estaba prosperando. La hija estaba feliz, bien alimentada. Mónica donaba parte de la ganancia a la Casa Sofía mensualmente. Camila tuvo su bebé, una niña hermosa de la que Sofía fue madrina. Consiguió empleo de auxiliar en un consultorio médico. Alquiló un apartamento. Estaba reconstruyendo su vida. Hasta había hecho las paces con sus padres, que se habían arrepentido de verdad, diferente de Germán y Dolores. Era gratificante, era propósito, era el legado que Sofía quería dejar. La investigación sobre los documentos continuaba. El doctor Augusto Salazar había sido suspendido del Colegio de Abogados temporalmente por conducta antiética. Las amenazas a Sofía habían sido documentadas. Algunos de los involucrados vivos estaban siendo procesados. El dinero desviado o lo que restaba en las fortunas familiares estaba siendo rastreado. Iba a tardar años en resolver completamente, pero lo importante ya había pasado. La verdad había sido expuesta. Sofía fue invitada a conferencias, eventos, programas de TV. Siempre contaba su historia, no para presumir, sino para inspirar, para mostrar que no importa qué tan profundo caigas, siempre hay un camino de vuelta. Y siempre terminaba de la misma forma. No soy especial, no soy más fuerte que nadie. Simplemente no me rendí. Y tú tampoco necesitas rendirte, aun cuando todo parece perdido, aun cuando las personas que deberían amarte te abandonan, todavía te tienes a ti. Y eso basta. Las personas lloraban, aplaudían, y muchas buscaban ayuda después, sea en la Casa Sofía o en otros lugares. Sofía se había convertido en un símbolo de resiliencia y llevaba eso con humildad. 1 año y medio después de haber sido expulsados de casa, Sofía y Mateo estaban en el patio plantando más flores. Era una mañana de sábado, sol, pajaritos cantando. «Mamá»,
dijo Mateo, cavando la tierra con la palita. Me acordé de algo. ¿Qué, mi amor? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la plaza con frío y yo pregunté si la abuela ya no nos quería? Sofía paró. Me acuerdo. Y dijiste que ellos estaban pasando por un momento difícil, que pronto encontrábamos un lugar. Dije, estabas mintiendo para protegerme, ¿no? Sofía miró a su hijo. Estaba mayor ahora, más maduro. Casi 10 años. Ya no era el niñito asustado de la plaza. Estaba, admitió. Perdón, está bien. Entiendo por qué mentiste. Mateo volvió a cavar. Pero ¿sabes qué es chistoso? ¿Qué? Dijiste que íbamos a encontrar un lugar. Y encontramos. No estabas mintiendo sobre eso. Sofía sonrió, sintiendo el pecho apretarse. Es verdad. Encontramos. Y este lugar es mucho mejor que la casa de la abuela. Mucho mejor. Entonces al final todo salió bien. Sofía abrazó a su hijo. Salió todo bien, mi príncipe. Salió todo bien. Y era verdad. Habían perdido la familia que tenían, pero construyeron una familia nueva, escogida, verdadera, fuerte. Habían perdido el techo, pero construyeron un hogar. Habían perdido la seguridad falsa que tenían, pero conquistaron una seguridad real, basada en trabajo, dignidad y propósito. Y al final, Sofía se dio cuenta de algo. Ser expulsada de casa por sus padres había sido la peor y la mejor cosa que podía haber pasado. La peor porque fue doloroso, humillante, traumático. La mejor porque la forzó a descubrir quién realmente era. La forzó a encontrar su fuerza, su voz, su valor. Y ese descubrimiento no tenía precio. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras Sofía? ¿Podrías perdonar a quien te tiró a la calle cuando más lo necesitabas? ¿O cerrarías la puerta como ella hizo? Déjame aquí en los comentarios. Leo todos y me encanta saber tu opinión. Si esta historia de coraje, justicia y nuevos comienzos tocó tu corazón, no olvides dejar ese like, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte al canal para más relatos reales que prueban que, aun en los momentos más difíciles, la esperanza y la dignidad pueden vencer. Hasta el próximo relato y que tu jornada sea siempre de fuerza y nuevos comienzos.